Bien, con el doctor Eduardo Sarguana para que nos cuente un poco, como asesor de FEDEMIN, el análisis y la primera reacción, digamos, de un informe técnico sobre este nuevo paquete normativo en el tema de la formalización de la minería para Madre de Dios. Bueno, mira, se han expedido 4 decretos legislativos vinculados al tema de minería, ¿no? De formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. El primero está referido a la modificatoria del artículo 40 y 41. El segundo decreto legislativo es el 1293. Esta norma lo que hace es declarar de interés nacional la formalización de la actividad minera en el país. Es una norma importante porque siendo declarativa le da una jerarquía de una política de Estado a la formalización minera. Entendiendo la formalización, la legalización de las actividades de los operadores mineros, de los estratos de pequeña minería y minería artesanal a nivel nacional. Esta norma, los elementos principales son los siguientes. Primero, crea un proceso de formalización minera integral, es decir, que en base a las normas anteriores, ¿no? Se renueva ese proceso y se crea uno nuevo, ¿no? Este nuevo proceso va a durar 3 años, a partir del 20 de noviembre del 2017 hasta el 20 de noviembre del 2020, casi todo el periodo del presidente Pablo Kuczynski. El tercer elemento es la creación de un registro integral de formalización integral. Este registro va a estar integrado primero por todos los pequeños mineros que tienen declaración de compromiso vigente en este momento, que están inscritos en el registro de saneamiento y los que están inscritos en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso. ¿Cuál es la diferencia entre saneamiento y el registro de declaraciones de compromiso? Es que el segundo son los que no tienen registro único del contribuyente, o sea, su RUCO. ¿Cuántos suman en total estos pequeños mineros que estarían entrando a este nuevo proceso en Madre de Dios? Un aproximado de 4.500 pequeños mineros y mineros artesanales. ¿De cuánto en universo? En Madre de Dios estamos hablando de un universo pues mínimo de 20.000 a 25.000 pequeños mineros, ¿no? Ahora, el tercer gran grupo que se está autorizando a ingresar a este nuevo proceso de formalización son las personas naturales que se encuentran ocupando un determinado lugar de trabajo en este momento, y esas personas que no tengan derecho minero vigente en este momento van a poder incorporarse al proceso y posteriormente tramitar el derecho minero que les corresponde, previa verificación de los requisitos que la propia norma señala. ¿Qué plazo van a tener para incorporarse, para inscribirse en el registro? Van a tener un plazo de 120 días. Este plazo se va a computar ¿desde cuándo? Desde el día 6 de febrero del 2017. Otro elemento central que contiene esta norma es en relación a la situación de los titulares de concesiones mineras expedidas antes de la vigencia del decreto de urgencia 012-2010. Estamos hablando del año 2010, cuando era ministro el señor Braqui y presidente el doctor Alan García. Los titulares de concesiones mineros, básicamente estamos hablando aquí de zonas de exclusión minera, ejemplo, la zona de Malinowski en área de amortiguamiento de la reserva Tambopata, van a ser incorporados al proceso de formalización y además van a poder trabajar si previamente cumplen con la aprobación de su instrumento de gestión ambiental, el correctivo o el nuevo que se va a llamar IGAFON, ¿no? Entonces, esos son los 3-4 elementos principales del primer decreto legislativo expedido el viernes 30 de diciembre del año pasado. Ahora, luego de eso se ha expedido el decreto legislativo 1336. En esta norma ya se establecen de manera mucho más amplia la forma, las condiciones, los plazos, los pasos, los requisitos, los incentivos económicos, etcétera, vinculados al proceso de formalización. Entre los elementos centrales de esta norma podemos señalar lo siguiente. Primero, se reducen los pasos de la formalización. Con la 1105 los pasos eran 5 pasos, más la autorización de inicio-reinicio que te daba el gobierno regional, previa informe favorable del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, con esta norma, los pasos de la formalización van a ser 3. Y el cuarto paso es la autorización de inicio-reinicio que te va a dar el mismo gobierno regional, pero ya no necesitas
el informe favorable por parte del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, los pasos, digamos, que se simplifican. El procedimiento se ha cortado y se ha simplificado. Otro elemento importante también es en cuanto al tema de la creación del IGAFON, ¿no? El IGAFON va a reemplazar al IGAC, o sea, va a ser el mismo instrumento de gestión ambiental, pero con la diferencia de que se va a llenar formatos, se van a llenar formatos con calidad de declaración jurada, donde se va a establecer cómo vas a trabajar, con qué equipo vas a trabajar, con qué herramientas, qué medidas de prevención ambiental vas a tomar, cómo van a ser tus instalaciones, cómo vas a manejar las arenillas negras, cómo vas a manejar tus combustibles, tus aceites para evitar los impactos menores en el medio ambiente. ¿Qué más? En cuanto se establecen las normas para la acreditación del terreno superficial, se establecen normas para el tema de la superposición de derechos, se establecen requisitos para la formalización, uno de los cuales, que creo que es el más importante, está referido a que si el pequeño minero artesanal cumple con los 3 pasos de la formalización, inmediatamente el gobierno regional le debe otorgar su calificación de pequeño minero o minero artesanal. ¿Cuál es el beneficio? Que va a poder pagar solamente $1 por año por hectárea, y obviamente se reduce también el monto de la penalidad por incumplimiento de algunas obligaciones. ¿Qué más? También establece las condiciones para el derecho de preferencia de los que están trabajando en una determinada área y no tienen título minero. Ellos van a tener preferencia para denunciar esas áreas a partir del mes de febrero del año 2017. ¿Qué más? Bueno, esos son los temas sustanciales, y lo que yo puedo agregar a esto, José Antonio, es la omisión, que es un tema central para Madre de Dios, que no se ha modificado el artículo 5.1 de la 1100. Esto está referido al uso de artefactos similares, tracas, balsas gringos, carancheras en los ríos y en los demás cursos de agua. La prohibición continúa. Otro elemento también importante aquí es que se autoriza expresamente al uso de maquinaria pesada. O sea, la maquinaria pesada, desde la vigencia de esta norma, está expresamente autorizada, aunque la Ley General de Minería no la prohibía. Expresamente ahora dice de que está permitido en el ámbito de la pequeña minería y la minería artesanal la utilización de la maquinaria pesada. Estamos hablando de volquetes, retroexcavadoras, ¿no?, motoniveladoras, etcétera, que puedan ser utilizados en actividades de pequeña minería y minería artesanal, incluso en las orillas o cauces de los ríos. Esos son los elementos importantes, ¿no? Ahora, el no modificar el artículo 5.1 obviamente que afecta a un número importante de la población, porque tú sabes, en la cuenca de los ríos, Madre de Dios, Malinowski y Nambari, se trabaja básicamente en los ríos, ¿no? Se utiliza tracas, balsas gringos, ¿no? Y son los... ¿Cuántos en promedio, digamos, en porcentaje, no se verían beneficiados con este nuevo paquete? Un número mínimo es el 50%, ¿no? Y un número un poco, digamos, más realista, más objetivo, sería del 60 al 65%, ¿no? Porque el año pasado hicimos un cálculo en cuanto a los concesionarios mineros y teníamos que de 1.750 concesionarios mineros, un promedio de 900 trabajaban en cursos de agua, ¿no? Entonces va a afectar a mucha gente. En todo caso, estos son los temas que la Federación Minera ha expresado su disconformidad, y ya ha señalado de que se va a trabajar estos temas para corregirlos, mejorarlos ya en el Congreso de la República. El tema de la prohibición es básicamente, implica que mantenemos en lo mismo, no hemos avanzado nada, si continúa la prohibición. Claro, se mantiene tal cual está el artículo 5.1, y el artículo 5.1 lo que dice es prohíbe, ¿no?, el uso de draga y artefactos similares en todos los cursos de agua. Eso es lo que más se buscaba que se modifique, ¿no? Era un elemento central de la petición de la Federación Minera, ¿no? O sea, ¿estamos en lo mismo en líneas generales, doctor? No estamos en lo mismo, yo creo que las normas constituyen unos cuantos pasos adelante, pero no es completo, ¿no? Obviamente hubiésemos nosotros estado en este momento expresando nuestro agradecimiento, reconocimiento al gobierno, si es que se hubiese cambiado el 5.1, porque es un tema central, es un tema vital, es un tema
que involucra a miles de ciudadanos, de familias de Madre de Dios, y lamentablemente no nos han querido escuchar. Y lo peor es que esta política de prohibición es un tema que ya continúa de 5 años anteriores. O sea, el gobierno pasado y el exministro Pulgar Vidal impusieron a sangre y fuego una política de prohibición total. Prohibición total por un lado y represión brutal por el otro. Y los resultados son nefastos. O sea, lo que más preocupa es que el gobierno del señor Kuczynski insiste en una política totalmente fracasada. Ese es el problema, ¿no? Si la gestión pública se mide por resultados, evidentemente que esta política aplicada por el señor Pulgar Vidal no ha rendido su fruto, ha sido totalmente contraproducente, porque si uno revisa las cifras de la formalización del gobierno del señor Ollantumala, tenemos de que este año, en diciembre del 2016, según la cifra oficial del MINEN, solo hay 115 mineros formalizados de 72.500 que entraron. O sea, absolutamente nadie. ¿No? Es una cifra pues ridícula, infa. Y persiste, digamos, el tema de la ilegalidad, la corrupción, el crimen generalizado, ¿no? Por supuesto, pues, José Antonio. ¿Qué tenemos como consecuencia de esa política de criminalización, de persecución, de crear la figura de minería ilegal, ahora incorporarlos a crimen organizado? ¿Qué tenemos como consecuencia? La corrupción generalizada jamás hasta en vista en Madre de Dios. Corrupción para llevar motores, corrupción para los combustibles, corrupción para las mangueras, corrupción para todo. Y eso afecta obviamente a las entidades del Estado encargadas del control. Y eso todos lo sabemos, eso no nos lo decimos nosotros nomás. Entonces, esa es la realidad que no quieren ver, lamentablemente, pues los teóricos y sabios del Ministerio del Ambiente, que sabemos que son los que se han opuesto a cualquier cambio, ¿no? Porque si tú revisas, mira, cuánto de plata se han gastado en las interdicciones, se han gastado 352 millones. ¿Cuánto de maquinaria han destruido? 130 millones de dólares. Son cifras oficiales del propio alto comisionado. Entonces, si tú pones en una balanza lo bueno y lo malo, evidentemente que lo malo pesa muchísimo más que los efectos positivos de la norma. Ahora, sin hablar de la evasión tributaria, de la fuga del oro, del contrabando y de todas las lacras sociales que se han instalado en Madre de Dios por culpa de un Estado que lamentablemente no quiere encarar con seriedad este problema. Ahora, el trabajo de FEDEMIN, de todo el equipo técnico, siempre ha buscado favorecer a todo el grupo minero en Madre de Dios, ¿no? Porque aparentemente estas nuevas normas favorecen a un sector y nunca ha sido, digamos, direccionado, ¿no? No, obviamente que la Federación Minera ha trabajado muy fuerte en este tema, y no solo ha sido la Federación Minera, hemos tenido niveles de concertación con casi todos los gremios a nivel nacional. O sea, acá se produce el fenómeno de que el Estado convoca a los gremios mineros, el señor Kuczynski le encargó al congresista Sergio Dávila, el congresista Dávila nos ha llamado a la FEDEMIN, ha llamado a Sonamipe, ha llamado a los mineros del sur, hemos estado con compañeros de La Rinconada, de Lunar de Oro, la gente de Puno, de Patás, la gente de Cháparra en Arequipa. Entonces, y con toda esa gente y sus asesores, han estado abogados, especialistas en derecho minero, ingenieros de minas, geólogos, todo un equipo técnico que el congresista Dávila organizó. Hemos trabajado estas propuestas, o sea, no se le ocurrió eso al doctor Salguana. Nosotros lo que hemos hecho obviamente es llevar la propuesta de Madre de Dios, de minería aluvial, explicar cómo se podría controlar la actividad minera en los ríos. Porque no ¿Cómo toman estas propuestas ellos? Porque aparentemente no han escuchado mucho, ¿no? O sea, te escuchan, pero lamentablemente tienen metida en la cabeza recetas, o sea, son teorías, que no tiene que haber minería en ríos. Y como eso lo repiten como las palabras pues de la Santa Biblia o el Corán, ellos creen pues que es inamovible, es un dogma de fe que no debe ser alterado de ninguna manera. Pero la realidad nos dice que eso no funciona. Una prohibición por prohibición no sirve. ¿Cómo vas a actuar en contra del propio actor social? Encima, hoy dialogas, concertas, se le explica, técnicamente se le da la fórmula. El Colegio de Ingenieros de Minas, de Ingenieros del Perú, ha opinado favorablemente, los especialistas en Lima lo mismo, pero lamentablemente después el MINAN y su aparato de prensa que tiene fuerte en Lima, ¿no? Ahora lo estamos viendo al señor Pulgar Vidal hablar que se está debilitando el proceso y una serie de cosas en los medios, ¿no? Lógicamente. ¿Y qué se cree, doctor? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay empresas, digamos, transnacionales que están obstaculizando el proceso con el gobierno central? De repente
¿Hay tentáculos del ex gobierno todavía que persisten en este proceso? Bueno, mira, hay muchos funcionarios del anterior gobierno que siguen enquistados y atornillados en el Ministerio del Ambiente principalmente y también en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces ellos no aceptan que su política ha fracasado, de que lo que han hecho hasta ahora todo es negativo y que al final de cuentas quien pierde es el Perú y perdemos los de Madre de Dios, porque al final de cuentas ellos viven en Lima. Al final de cuentas el señor Pulgar Vidal es ahora un funcionario internacional de una ONG internacional a costa de esta fama que se ha hecho de lucha contra la minería ilegal. O sea, a costa de la gente de Madre de Dios, de la persecución, el llanto y el dolor de miles de ciudadanos en Madre de Dios, el señor ahora pues viaja por el mundo con la plata del ambientalismo y sigue metiendo su cuchara y sigue opinando cosas irreales, cosas que solo existen en su cerebro, ¿no? Porque en la realidad la vida es otra, la realidad es totalmente diferente. ¿De qué han valido sus normas de prohibición? Los mineros ilegales en este momento se encuentran trabajando en la propia Reserva Nacional Tambopat. Ese es el efecto de las normas que no han servido y que lamentablemente hasta ahora no se pretende modificar, ¿no? Bueno, y ante esta difícil situación, digamos, por la terquedad, ¿qué van a hacer ahora en FEDEMIN? El día 23 de enero hay una asamblea general y ahí se tomará una decisión, ¿no? Lo tomarán las bases, lo tomarán los mineros, eso no lo tomo ni yo ni los dirigentes. Será el pueblo minero el que tome las decisiones al respecto, pero lo que sí es seguro es que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y seguiremos trabajando y usando los mecanismos democráticos. Ahora iremos al Congreso y trabajaremos con la bancada mayoritaria a ver si esto de una vez se corrige, ¿no? Se mantiene el diálogo, este proceso, digamos, bastante disciplinado y dejando de lado cualquier medida de fuerza. Nosotros hemos demostrado, la gente de Madre de Dios ha demostrado toda la vida su vocación democrática y lo vamos a seguir haciendo. O sea, aquí nadie ni quiere desestabilizar, ni quiere así crisis, ni nada por el estilo. Lo que estamos es demostrando una voluntad de diálogo permanente, pero el gobierno lamentablemente pues no escucha, ¿no? Entonces ya veremos qué se hace en su momento. ¿Pero se está avanzando? Sí, yo creo que es un avance, pero no suficiente. Porque además de eso, tampoco se dice que va a haber recursos. O sea, tampoco se dice que va a haber presupuesto, tampoco se dice que se va a fortalecer las drenes, tampoco se dice ya, oye, no trabajes acá, pero trabaja en esta zona y te voy a acompañar, te voy a dar tecnología, te voy a armarte plantas pilotos, voy a traer tecnología nueva, voy a traer maquinaria, voy a capacitarte, voy a traer ingenieros, ¿cómo vas a hacer? Nada. O sea, simplemente te tiran la ley y ya tú, ciudadano, ve cómo lo haces. Entonces, eso es un grave error y eso es lo que generalmente, pues, desemboca en fracasos, en políticas que no funcionan, ¿no? Y después los malos de la película somos los de Madre de Dios, ¿no?